Buenas tardes. En este ciclo de Te veo en palabras, teniendo en cuenta el hecho histórico en el que está pasando San José de la Esquina, la primera elección de candidatos a intendentes y concejales en esta nueva ciudad, hoy tenemos la compañía, la visita de Damián Ávila. Hola Damián, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Sole. Bien, perfecto, un día Gracias hermoso. por compartir este momento con nosotros y por hacernos conocer un poquito más de tu vida. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, para darte formalmente la bienvenida, te vamos a hacer obsequio Bueno, de un presente de Cava 14 para que lo disfrutes. muchísimas gracias, le haremos honor. Bueno, muy bien. ¿Qué hacer? Bueno, Damián, en esta charla que vamos a tener, nos gustaría conocerte un poquito más a la persona, no tanto, sí, después nos vamos a referir a la parte política, por supuesto, Perfecto. pero conocerte a vos desde tu niñez. ¿Cómo fue tu infancia? Perfecto. Infancia como todas las infancias del pueblo. Vengo de una familia tradicional, mamá, papá. Somos 3 hermanos, yo soy el menor, María Laura la mayor, Lisandro el segundo y yo el menor. Una infancia de pueblo, yo siempre digo, a mí amo los pueblos. Y con mi profesión y demás, si me hubiese quedado en la ciudad, tal vez económicamente me hubiese ido mucho mejor, pero yo amo estar en el pueblo, qué sé yo, voy a algún lado y de pasada paro 5 minutos en el negocio de un amigo a charlar 2 palabras para saber que está bien, cómo está y seguir, ¿no es cierto? Ese contacto que por ahí en una gran ciudad no lo tendrías. En una ciudad tiene las dos cosas, ¿no es cierto? En la gran ciudad tenés el anonimato, hacés lo que querés, te vestís como querés, andás por donde querés. Por ahí en el pueblo estás siempre más observado por la sociedad. Pero el pueblo lo que tiene es eso, tenés todos tus amigos al alcance de la mano, te encontrás con gente, te reís. Soy una persona demasiado alegre, siempre los que me conocen bien saben que a cualquier hora, por más que ande corriendo con 1000 problemas, me hacen un chiste y yo ya se lo retruco con otro chiste. ¿Y cómo era esa infancia con tus amigos? Tuve una infancia linda, hermosa, yo creo. Hice la primaria en la escuela 204, de ahí vienen mis amigos de toda la vida, que compartimos muchas cosas, por ahí fuimos un grupo que todos veníamos de familia de campo y los que no venían de una familia de campo tenían relación con el campo. San José de la Esquina es un pueblo agrario totalmente. Y entonces por ahí éramos medio salvajes, no éramos esos grupos de chicos que estaban en la salita de juegos sentados ¿Un poco así, traviesos? sino un poquitito salvaje de ir, de hacer la chocita, de divertirnos con esas Del cosas. aire libre. Del aire libre. Tengo anécdotas, mil. ¿Y una que te acuerdes? Mira, una que me Que acuerde. se pueda contar. Que se pueda contar, sí, sí. Estábamos en el campo de los Simioni, de Adelchi Simioni, y estábamos con Aarón. Y estábamos los dos ahí. Nos habían llevado los abuelos se habían vuelto al campo. Y en un momento se van a trabajar ellos, y Miguel Simioni, Miguelito, era joven, era soltero Miguelito, y tenía un R12. Y se van, se llevan los tractores y Adelchi dice, quédense acá chicos, que ahora vamos, volvemos. Y le robamos el R12 a Miguelito. No. Íbamos a la escuela a la tarde, habremos tenido 7 años. Le robamos el R12 y salimos al camino. No. De vuelta, nos metimos en la chacra de los otros primos de él, en un monte de mandarina, esquivando las plantas con el R12. Éramos así. Bien traviesos. Éramos salvajes, éramos salvajes. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a ¿Y ser? de la escuela, Damián, alguna seño que recuerdes por algo en especial? No sé, no. Sí, qué sé yo, no era un fanático de la escuela, vamos a ser realistas, vamos a decirlo. Pero sí, qué sé yo, Mari Araguá, Mari la tuvimos de primero a tercer grado, que viste cuando Son vos... esos primeros años. Sí, es como tu segunda mamá cuando tenés una maestra así. Pues tuvimos varias, no. Y después llegó la secundaria. La secundaria, que no fue una etapa linda en mi vida por ahí. Ah, ¿no? No fue una etapa linda en mi vida. Lo hablábamos con Pali Raimonda,
que él me decía que la facultad a él le había pesado mucho, porque jugando al fútbol tenía que viajar Claro. y demás. Y yo le decía, a mí me pesó la secundaria, no fue una etapa que disfruté. Viste que normalmente la gente dice, la Sí, secundaria es es una la etapa mejor hermosa. etapa. Claro, no, para mí no. Fue una etapa linda, obviamente, estás en la adolescencia, salís, pero por ahí mi papá estaba con problemas económicos y fueron No momentos fue la de duros. mayor disfrute, digamos, esa No, no, etapa. por supuesto. ¿Y qué materia te gustaba más? Obviamente, a mí la historia, desde que, no sé, no tengo memoria cuándo me empezó a gustar la historia. Yo siempre lo cuento eso, mi papá, todos los padres dejan una impronta en sus hijos. Mi papá tenía la costumbre que él terminaba de comer y empezaba a hablar de historia. Ajá. Empezaba a contar algo. Ya desde casa. Ah, Bien. claro. Y por ahí mis hermanos no me prestaban atención, era el viejo hablando en la punta de la mesa. Y a mí siempre eso me fue quedando y me interesó, en la adolescencia también me interesó, ahí es donde empiezo a leer historia. Y bueno, algo que me acompaña hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y de ahí tu carrera universitaria. Mi carrera es también ahí un punto. Yo la secundaria me llevo muchas materias en quinto, no me acuerdo, y no me acuerdo si no tenía materias previas de cuarto, una cosa así. Era salvaje. O sea, Bueno. a mí me gustaba. Salía de la escuela, no tocaba una carpeta, yo me iba al campo, tenía mis caballos, mis animales, vivía mi vida de otra forma. Me agarraba las cañas de pescar, me iba a pescar, no, era otra forma. En un momento, estando los dos trabajando en el campo, Lisandro había probado veterinaria, no le había gustado y se había vuelto. Y María Laura le dice a Lisandro, María Laura es radióloga, y le dice, ¿no te animás a estudiar radiología? Por lo menos tenés un título y demás. Lisandro llega tarde a anotarse, no se podía anotar, y empezó a estudiar de noche una carrera que no estaba haciendo. Bien. Cuando arranca primer año, imagínate, era 10, 10, 10, 10, porque ya tenía todo el año estudiado. El segundo año lo mismo, terminó siendo abanderado con un promedio altísimo. Y dice, me voy a estudiar a Rosario Medicina. Mis viejos no lo podían creer, no entendían nada que estaba pasando. Él se va a estudiar medicina y yo ese año me golpeo, no me acuerdo, algo en el campo. Había quedado solo en el campo porque estábamos los dos, teníamos muchos animales en esa época. Y voy al médico y pasé a visitarlo. Y me agarra él y me dice, ¿por qué no te venís a estudiar? En el campo vamos a vivir trabajando toda la vida y no vamos a progresar nada, vamos a vivir, no vamos a ser nadie. Dice, venite a estudiar, venite a estudiar. Le digo, Lisandro, yo no tengo ni terminado quinto. Había que rendir las de la secundaria. Claro, no tengo ni terminado quinto, no, pero venite a estudiar, venite a estudiar. Bueno, me vine, hice el EMPA, hice cuarto y quinto año en el EMPA. Ah, terminaste en el EMPA. Terminé en el EMPA, porque me las había llevado casi todas. Sí, era... Quinto, me acuerdo, había probado filosofía, historia y... Y educación física. No, educación física me la había llevado. Bien. Porque el profesor, ahí te pinta cómo soy. El profesor me decía que si yo iba de jogging y zapatilla, sí, me aprobaba. Sí. Yo iba bombacha, alpargata y iba fumando. Y me sentaba ahí y miraba cómo los otros jugaban al vóley. Entonces Un transgresor, porque era más fácil ponerse el jogging y la zapatilla. Totalmente, muchos años después fue cliente mío por un accidente de tránsito que tiene y le digo, viste que no servía jugar al vóley y había otras cosas importantes en la vida. Y bueno, entonces agarré, hice el EMPA y me fui a estudiar, que también fue chocante porque nadie me daba ni 2 pesos que me vaya a Rosario. Lo que pasa es que tampoco estabas en la edad en la que empezaban todos a estudiar una carrera universitaria, ya eras más grande. Tenía 24 años. Claro. Tenía 24 años, o sea, uno ya estaba pensando en otras cosas, mis amigos estaban pensando en otras cosas. Y vos decís, ¿a qué te va a vivir de estudiante de Rosario? Y bueno, fue duro el primer momento, estudié en la UNR, por supuesto, sabemos que es una carnicería y fue duro adaptarse, hasta tercer año fue durísimo. Después la cosa cambió. Bueno, el que te incentivó fue tu hermano para empezar a estudiar. Fue mi hermano, sí, mi familia lo tomó bien también que lo haga. Sí, en un momento me va muy mal en la carrera. Le digo a mi papá, me acuerdo era mitad de año, le digo a mi papá, me vengo, le digo, me voy a manejar el camión. O sea, me dedico a manejar el camión. Me dice, bueno, hace una cosa, quédate, aunque sea de vago en Rosario hasta fin de año.
no podía estar de vago. Entonces No. agarré, me puse, digo, bueno, estoy cursando esta materia, la rindo. Pero vos pensás que ya decía, me vuelvo para hacer la campaña del trigo en diciembre, ¿para qué estudiaba esa materia? Bueno, La estudiaste. y metí un par de materias ahí y no me vine para la cosecha y mi papá me dice, ¿qué vas a hacer el año que viene? No, el año que viene sigo y parece Fue un mentira. punto de inflexión ese. Sí, me pasó, fue ese año que estaba por dejar. Me reencuentro con un chico que nos habíamos conocido en el cursado. Hay que tener en cuenta, entran más o menos unos 15.000 alumnos por año a Derecho. Se reciben 100. Muchísimos. Ahí te demuestra ¿Cuántos quedan en el camino? lo que es. Un chico que jugaba al básquet, estaba jugando en la primera al básquet y se quiebra un brazo, tiene una historia muy particular, su abuelo había sido un gran jugador de básquet, su padre también, y el padre le dice, bueno, hay que hacer rehabilitación en Buenos Aires, dejá de estudiar Derecho y andate a cosas. A él también no le estaba yendo bien en la carrera, y él dijo, no quiero ser el ídolo del barrio, quiero ser abogado. Y deja de jugar al básquet. Entonces estaba, Franco venía también con esa cuestión, un poquitito peleado con el padre, porque había dejado, es más, estaba en la selección juvenil, él ya estaba jugando. Claro. Y me dice, mirá, me va mal, sí, a mí también, le digo, pero la sigo peleando. Me dice, vamos a estudiar juntos. Bueno, dale. Ahí ya encontraste otro apoyo. Encontré a alguien con quien estudiar juntos, agarramos un método que era complicadísimo porque leía uno, leía el otro lo decía, después el otro, era lerdísimo para estudiar, pero era efectivo. Les daba resultado. A la cuarta, quinta materia que metimos juntos, después era ir a la facultad a ver qué nota nos sacábamos. Metimos 16, 17 materias juntos, estudiamos, prácticamente media carrera juntos, pero infalible, sabíamos que nos sentábamos a estudiar juntos, él era muy metódico, decía, bueno, vamos a estudiar tantas hojas de tal materia, tantas de tal otra, tantas cosas, tenemos el examen acá, él armaba todo el cronograma. Que siempre le digo que yo le debo mi título a él, pero él se enoja cuando le digo eso. Sí, bueno, se compensaban entre los dos. Realmente, a los dos nos fue muy bien y bueno, logramos el objetivo. Y nació una amistad que la familia de él, yo le digo mi familia rosarina, porque... Por todo lo que han compartido. Claro, yo me quedaba los fines de semana allá, el sábado a la tarde me venía a buscar el padre a mi casa y nos íbamos a ver Central Córdoba todos juntos. Claro, ya eras parte de la familia. Entonces siempre un gran... Y después que te recibiste, te viniste a San José. Y después me vine a San José. No sé si fue la mejor decisión en el ámbito profesional o qué, pero bueno. Pero era lo que querías. Quería estar en el pueblo, Y cerca del campo. Claro, sí, obviamente. Esta mañana me levanté, fui, largué los caballos al lugar donde están comiendo, después a la tardecita voy y los entro, aunque sea ese ratito tener ese contacto. Y si te pregunto un hobby, ya me lo contestaste. Es que tengo tanto que ya no sé. ¿Hay uno más? No, obviamente, o sea, también tiene que ver con la última etapa en Rosario, la artesanía, siempre lo cuento, porque por ahí en San José no se sabe y es una parte de mi vida muy importante. Yo soy un artesano en cuero. Ah, ¿sí? Y en algún momento estuve a un nivel nacional muy importante. Ah, bueno. Estuve Eso es lo alto. que queremos saber de nuestros candidatos. El otro día un chico me dijo, vos sabés que estuve comiendo con una gente, cuando dije que era de San José de la Esquina me empezaron a hablar de vos, dice, yo no sabía que eras tan grosso. No, le digo, no soy grosso, pero bueno, estuve... Pero te dedicaste. Claro, yo en un momento un psicólogo me dice que tenía que buscar alguna manualidad para estar más tranquilo con el tema de los exámenes y demás. Yo hacía algunas cositas en cuero para mis caballos. Y digo, bueno, me voy a poner a hacer unas cositas en cuero. Y viste cuando a veces hay señales en la vida. Salgo un día para la facultad, agarro calle Córdoba, venía caminando, veo de lejos, veía un tipo de boina, el pelo largo, y empecé a mirar así. Cuando me acerco, Leandro Leones de Arequito. ¿Qué hace Tato acá? ¡Ey, cómo andás! ¿Qué esto, qué el otro? Dice, no, vengo a aprender soguería, que es el nombre de nuestro arte, ¿no es cierto? Ah, sí, se aprende con De Ferrari, el papá fue campeón del mundo, que pin, que pan. Y yo, viste,
Dice, le digo, ¿vos haces algo? Porque vos antes hacías. Sí, le digo, yo hago cositas. Es más, yo creía que hacía cositas lindas en ese momento. Sí, sí. Bueno, estabas empezando. Y me dice, mirá, te doy el número. Dice, un chico de nuestra edad que estudia en Rosario y tiene una escuelita. Y siempre lo cuento porque fue mágico. Llego ahí, había otro chico de Entre Ríos, Augusto Alfaro. Y me dice, sí, yo también, yo vengo a aprender a mejorar un poquitito. Sí, yo también. Bueno, me mostró unos trabajitos de él, yo mostré los míos. Y entramos al taller. Cuando entramos al taller y veíamos esos cabos de cuchillo No podías tejidos, verlo, no podías creer lo que estabas viendo. Era espectacular. Y segundo, me acuerdo que nos agarró a los dos y nos dijo, ustedes ya vienen haciendo cosas. ¿Ustedes quieren trabajar así o quieren mejorar lo que hacen? Obviamente los dos contestamos, queremos trabajar así. Dice, bueno, se tienen que olvidar de todo lo que saben. Empezar de cero. De cero. Y bueno, esa fue la última etapa de Rosario, creo que fueron 4 años junto con Segundo, y fue mi momento por ahí más, más feliz de mi vida económicamente, porque También te rendía. vos sos estudiante y estás vendiendo tu obra a una muy buena plata. Sí, sí, o sea, y es algo que estás produciendo vos. Claro, claro. Y uno se playaba con su arte, por ahí, qué sé yo, un cuchillo que es de Horacio Merelli había ganado un premio. Qué bueno. Después ya saco una mención en Brasil con un trabajo mío y ya fueron esos años que llegué a un nivel muy alto y me gustaba, y yo amo lo que hago en soguería y lo sigo haciendo todos los días. Lo que haces con pasión. Claro, cuando uno hace esas cosas está de vacaciones todo el día. Y es un poco una descarga, ¿no? Una descarga, sí. Sí, Sí, comenzó por ese lado. Después en un momento sí, generó una tensión porque uno siempre quería innovar, quería... Y querés más, querés progresar, querés hacerlo mejor. Y por ahí, hoy por hoy, lo que hago, digo, no trabajo más para nadie, trato de no tener ningún compromiso de hacerle nada a nadie, y trato de que fluya un poco la creación, ¿viste? De decir, bueno, veo algo raro en algún lado que fui, voy a tratar de hacerlo. Y bárbaro. Paso por ese lado. Todo una novedad. Sí, bueno, por eso hay mucha gente que no lo sabe. Ya te digo, año 2008, 2009 estaba en un nivel altísimo. Hoy ya no. Después, bueno, cuando me vine a San José, eso fue una de las grandes posibilidades. Yo ya era grande como para decir entrar de junior en un estudio. Sí. Era grande para entrar de junior en un estudio, entonces digo, bueno, ¿qué hago? La única que me quedaba, con un durlo, cortar el comedor de la casa de mi abuela, donde me habían metido a vivir, y poner una oficina. Y empezar. Pero no tenía. Entonces, sucedió también que cuando me vuelvo a San José, la gente de la zona que conocía me empiezan a preguntar si no enseñaba a trabajar en cuero. Y tuve en mi escuelita, llegué a tener 35, 36 alumnos. Mi escuelita de soguería en San José de la Esquina la tuve por 3 años y la verdad fue lo que me paró la olla durante el principio de la carrera. En ese interín lo llamo un día a un amigo de Vigán, que éramos muy amigos también en la facultad, le digo, ¿qué estás haciendo? Él había tenido a su papá enfermo también y todas unas complicaciones. Dice, mira, yo en el garaje de la casa de mi tía puse un estudio jurídico. Bueno, le digo, ¿trabajamos juntos? Dale, vamos a trabajar juntos. Y nos reímos siempre, hoy nos reímos con Luca. Luca hoy tiene un estudio jurídico en Rosario muy grande, con 500 carpetas laborales. Él toda la vida hizo penal, es una persona muy despierta para el derecho penal. Y nos reímos porque aquella vez agarrábamos un caso y había aquí una audiencia pava, una audiencia de trámite. Íbamos entre los dos porque ninguno de los dos sabíamos hacer nada. Claro, entonces, se largaban los dos. Claro, entonces estábamos los dos ahí como para ver, vamos aprendiendo, vamos haciendo. Y siempre nos reímos, nunca fuimos empleados de estudio jurídico, qué coraje. Y en la parte penal vieja había una mujer que había trabajado tanto con mi mamá como con la mamá de él. La mamá de él también es bancaria, y eran cuando se privatizó el Banco de Santa Fe que los pasaron a otra repartición. Y ella se reía, porque hacíamos derecho penal en esa época también. ¿Por qué? Porque el derecho penal, vos llegaba una persona que tenía un familiar detenido y le pedías plata. Claro. Claro, no podíamos esperar una sucesión de 10 años, ¿viste? Necesitábamos algo para poder
movernos, vivir. Claro. Y ella se reía, pues decía, Y así empezaron los dos. estos dos mocosos, con el único traje que tienen, matándose de la risa por el pasillo, el tipo detenido. ¡Qué coraje! Qué y se reían los otros abogados porque éramos capaces de cualquier cosa. Me acuerdo una vez al Le daban para adelante. al doctor Vázquez, uno de los grandes académicos del coso, teníamos el tipo nuestro detenido y nos iban a liquidar, nos reventaban. Y le pedimos la nulidad de la audiencia porque estaba mal notificada, no sé qué, y salimos los dos caminando con el cliente. Y se fueron. Y todo, y el cliente también liberado. Y nos matamos de la risa y dice, mirá vos estos dos mocosos, ¿quién se cree que son? Fueron también tiempos muy lindos los inicios de la carrera, cuando por ahí no teníamos mucho trabajo, no teníamos un mango, pero lo disfrutábamos. Era con disfrute. Disfrutábamos, yo disfruto mi carrera, a ver, mi profesión, la disfruto mucho. ¿Un libro? Un libro, difícil porque leí muchos. Uno que te haya abordado de una manera diferente o que te haya dejado algún mensaje. Dos que me marcaron mucho. Primero, soy muy admirador de Ricardo Giraldi. Y entonces, El Segundo Sombra, obviamente, es el libro argentino más vendido en el mundo. Y es un libro que lo disfruto. Lo leo cada 2 o 3 años y lo disfruto. Porque tengo eso también, como las películas. Cuando una película te gusta, ¿Lo volvés a leer? yo los vuelvo a leer. El Segundo Sombra lo debo haber leído más de 10 veces. Y obviamente El Príncipe de Maquiavelo. Bien. El otro día estábamos mirando una serie, no me acuerdo, en una de estas plataformas que era de los Medici. Y yo le decía a mi novia, el flaquito ese que está ahí, ese es Maquiavelo. Y así. Cuando termina la serie, que cae Medici, dice el chico, ¿y ahora qué hago? Y el tipo le dice, huí de la ciudad. Dice, ¿cómo te llamas? Nico Maquiavelo. ¿Viste? Ya habiendo leído. Identifiqué el personaje porque realmente me encanta leer Maquiavelo, me encanta. Después leí todas sus cartas, leí otros libros, pero El Príncipe de Maquiavelo también es un libro que me abrió la cabeza. ¿Un deporte? Deporte, el automovilismo. ¿Un tema musical? Tema musical, no sé. Ahí también, bueno, me gusta mucho la música y todo tipo de género de música. No sé, Oración del Remanso de Van der Moller, posiblemente. Sí. Es el tema. Es el tema. Sí, y obviamente me gusta el Larralde, porque entiendo que el Larralde no es un músico o un autor, sino un filósofo. Y entonces hay cosas que hay que, como los libros, leer, escucharlas y volver a escucharlas y volver a escucharlas. Y en distintos, por ejemplo, Herencia para un hijo gaucho, son 3 versos de 20 y algo de minutos, son bastante largos. Yo digo siempre, lo habré escuchado la primera vez a los 15 años. Lo sigo escuchando hasta el día de hoy. Cuando hago un viaje largo lo pongo en el coso y digo, cómo en las distintas etapas de la vida vas interpretando de distintas maneras lo que está diciendo él. Damián, ¿una comida? Soy carnívoro, el asado es lo mío. La gente se ríe porque dice, está siempre asado. Bueno, pero el asado no se hace solo. No, por supuesto. ¿Cómo sos como asador? Tengo algunos premios en concurso, así Muy que ¿Qué nivel? algo me habrá ido bien. Me gusta hacer, me gusta cocinar. Me gusta cocinar de varias maneras, también en la olla, ¿no es cierto? Pero asando me gusta. Bueno, ahí tienen cosas, viste, son cosas que te pasan. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de mi papá el día que me enseñó a hacer el asado. ¿La primera vez que lo hiciste? Claro, y mi papá me acuerdo que me dijo, dice, el que asaba bien era mi papá, y cuando él murió yo no sabía hacer un asado porque siempre lo hacía él. Y me acuerdo que ahí dejó el legado. Claro, estábamos en el campo y nos pusimos ahí y él me enseñó. Yo creo que 2 o 3 veces después, habré tenido 6, 7 años, ya no los dejé hacer más el asado a nadie. Ah, ya sos el encargado. Sí, sobre todo a Lisandro. Qué alivio tener así un asador en la familia. Damián, ¿qué consejo recibiste de tus papás? ¿Cuál fue el más importante? No pisar a la gente.
tratar de ser honesto y no irse por arriba de la gente, no creerse más que nadie, no creerse más que nadie. Volvemos a lo que hablábamos antes de la profesión. El ir siempre con humildad, el ir siempre cosas, pero no subestimar a nadie tampoco. Que es una profesión, la nuestra, una profesión muy individualista que tiene mucho de eso. Y entonces tratar de ser honesto con la gente, pero también de alguna manera no creerse más que el resto, y no subestimar a nadie. ¿Y tu familia tuvo un rol importante en tu decisión de ser candidato? A ver, en mi decisión de ser candidato tal vez no, en mi orientación política sí. O sea, esto viene de mi abuelo, el otro día nos reíamos, porque yo le decía, el día que nació mi papá lo anotó, lo asoció a Centenario y lo afilió al Partido Demócrata. O sea, lo definió el día que nació. Claro, es la forma de pensar por ahí que uno hereda, que no veo que esté mal. Muchas veces, o sea, uno después empieza a formar y empieza a disentir también con los padres. Sí, porque de grande tenés la posibilidad de disentir. Claro. Y es válido también. Sí, sobre todo a mí que me gustó mucho siempre la política y después hubo momentos que he disentido mucho con el pensamiento de mi familia, pero siempre tratando de estar, o sea, siempre en el mismo rumbo, porque son la formación que uno tiene de muy chico. Decime, Damián, del grupo que te acompaña para estas elecciones, ¿cómo lo elegiste? ¿Cómo se formó? Bueno, a ver, nosotros estaban nuestros mayores, digo yo, para no decir los viejos, ¿viste? Porque si no bueno, se pueden llegar a enojar. Que no escuchen esta nota. Claro, que no la vean. Ellos comían todos los lunes de cada mes, el primer lunes de cada mes comían en el comité. En un momento, hará unos 10 años atrás, quisieron acercar a jóvenes. Y empezaron a ir unos cuantos y viene Marco Campodemonti, mi amigo de la infancia de toda la vida. Hicimos juntos la secundaria, siempre fuimos amigos con Marco. Y quedamos ahí en ese grupo que terminamos siendo los únicos jóvenes que quedamos en el grupo. Cuando ya teníamos ganas de participar, todavía con el viejo régimen de comuna, pero era muy difícil. El régimen de comuna es algo complicado porque vos tenés que armar una lista de 16 personas y vas a una elección que si te ganan por un voto no sos nadie. Entonces por ahí Tomás Orriba, el presidente comunal de Bravebú, decía, bueno, cuando San José sea ciudad, ustedes pueden empezar a trabajar de otra forma, que esto, que el otro. Cuando se declara ciudad San José dijimos, es ahora. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo armamos el grupo? Y empezamos a hablar con gente. Obviamente buscábamos gente que venga del Partido Demócrata, que cosa, pero sobre todo gente que piense como uno, que piense más o menos como uno. Yo por mi trabajo estoy todo el día con gente, Marco por el club está todo el día con gente, y ahí fuimos buscando y pedimos también que, a ver, si ustedes saben de alguien que quiere participar, que quiere estar y que más o menos está en nuestra línea de pensamiento, que se acerque. Y como decimos siempre, el otro día Marco dijo una frase que lo definió. Dice, están todos corriendo una carrera y nosotros vamos a correr una maratón. O sea, nuestra idea no es esta elección. Nuestra idea es volver a armar un grupo político que el Partido Demócrata Progresista vuelva a tener la participación que tenía en la década del 60, del 70, en San José de la Esquina, donde era un grupo... Hasta del 80, ¿no? Hasta el 80, claro, sí. A ver, prácticamente parece una maldición. Cuando pudo adquirir el comité, ahí es donde empieza el declive. Ajá. ¿Te acordás de donde estaba el comité enfrente del videocable? Que estaban las juventudes, ahí, sí. Que toda tu generación iba a las juventudes del Partido Demócrata. Bueno, que ahí tengo una anécdota. Claro, a mí me gustaba la política, a mis hermanos no. A María Laura más o menos, pero a mis hermanos no. Y yo me acuerdo una vez, un almuerzo que venía Natalia a comer con las juventudes. Y llegamos ahí, con el Falcon mi viejo, se bajan mis hermanos y yo me quedé así que yo quería estar también. Pero eras chico. Claro, y era muy chiquito y yo le decía a mi papá, pero yo me quiero quedar también. No, vos no, es para tus hermanos. Y yo me quedé mirando. Bueno, viste cómo son las cosas de la vida. Con el tiempo. Pero bueno,
un poquitito eso. Formamos un muy lindo grupo donde somos mucha gente que pensamos parecido, que tenemos la misma visión de ciudad y la idea es no apresurarnos, tratar de poder entrar al consejo, al primer consejo, obviamente, pero inmediatamente después de la elección seguir trabajando para fortalecer ese grupo, para sumar más gente y demás. ¿Cuál sería el mayor desafío para llevar adelante si entran y asumen como consejo? A ver, tenemos que desglosar lo que va a ser la gestión de los concejales que entren esta primera vez, que sean este consejo histórico prácticamente, vamos a decirlo. Primero hay una cuestión que es formación del consejo deliberante. A como se viene dando la mano va a ser demasiado plural, está buenísimo que sea plural, pero va a ser muy plural. El otro día alguien dijo, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Pusieron uno de cada partido, hacían una sola lista y la cosa. Bueno, no hubiese sido muy democrático, pero no estaba mala la idea tampoco. Y entonces yo creo que por lo menos los primeros 8 meses de funcionamiento del Consejo todavía va a estar acomodándose esa cuestión. Se van a tratar proyectos, obviamente, porque la ciudad va a tener que empezar a funcionar. ¿Cuál es el más ambicioso que tienen ustedes dentro de su partido? A ver, no tenemos ningún proyecto ambicioso, pero tenemos proyectos en casi todas las áreas. Bien. Nosotros entendemos, porque también viene de nuestra formación política, que el área social es muy importante. Entonces, desde el área social empezar a ver un montón de cuestiones. Por ahí no las cuestiones de infraestructura, no los caminos y las calles. Bien. Pero desde el área social podés ver lo que es Sanco, lo que es el hogarcito El Paraíso. Sí. Después obviamente hay una problemática hoy con los jóvenes y adolescentes que son el tema de las adicciones, tanto a sustancia como la ludopatía. Eso se tiene que trabajar todo en el área social. Y bueno, por ahí no tengo presente algún otro. Bueno, el agua, la idea es, primero, el Consejo va a tener injerencia sobre el agua, entonces por ahí articular políticas con la Cooperativa del Agua como para mejorar la calidad de agua y mejorar la red. ¿Qué le decís a los votantes de San José de la Esquina? Particularmente a los que van a votar por primera vez. Yo lo vengo diciendo y lo vengo diciendo hace rato. Creo que es una elección que la tenemos que tomar con muchísima seriedad. Tenemos que ser muy responsables a la hora de votar. Yo entiendo que la gente está cansada de que le mientan, defraudada y demás, pero esta vez hay que poner en marcha la ciudad y tiene que tratar de ser lo más rápido posible y lo más prolijo posible. Entonces hay que ser muy responsable, no hay que comprar espejitos de colores. Que vengan, que te digan que te van a hacer la pista de skate, o sea, no sé ya cuántos candidatos en los últimos años prometieron la pista de skate, todavía no hicieron ninguna. No son las necesidades reales de nuestro pueblo que va a ser ciudad, entonces hay que ser un poquitito responsable. Hay que tratar de elegir a quienes veamos mejores capacitados, a quienes veamos con los pies sobre la tierra y buscar las propuestas más coherentes. Después cada uno dentro de la forma en lo que piensa. Tampoco le van a votar 100% a un candidato y los otros van a sacar 0 votos. Seguro que no. Esa es la realidad. La gente también tiene que buscar con quién tiene más afinidad política en su forma de pensar y demás. Por suerte esta elección, las últimas elecciones del régimen de comuna, vos cuando hablabas con la gente te decía, y si no hay otro candidato, y si no hay... Bueno, esta vez tienen ahora hay muchos. Un variete terrible. Ahora son muchos. No, esta vez no se pueden quejar, no. Tienen para elegir. Damián, si fueses presidente por un día, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? Presidente por un día, qué pregunta difícil. El otro día veía una nota de Pepe Mujica que decía, uno proyecta toda su vida para ser presidente y logra durante la presidencia el 10% de lo que proyectó. Solo el 10. Solo el 10%. Entonces realmente decir un solo día y una sola medida, la verdad... bueno, verdad... a lo mejor cambiemos, no un día. Si fueses presidente hoy, ¿cuál sería la primera medida que tomarías?
A ver, creo que la Argentina viene equivocando una política económica y productiva desde hace años. Me acuerdo ya en economía política hace muchos años, ya cuando estudiábamos las ventajas comparativas de David Ricardo, uno trataba de empezar a entender cómo funciona la economía entre países. Argentina toda la vida, o por lo menos los últimos años, la última mitad del siglo XX, te diría en adelante, siempre vivió cruzada con problemas económicos. Creo que siempre se equivocó en su objetivo económico. Argentina lo único que puede producir mejor que el resto del mundo y más barato que el resto del mundo es la carne. Ahí sería el foco de tu primera medida. Claro, y sin embargo, ningún presidente, vos escuchás las plataformas de los presidentes, nadie habla de ganadería. Un país agrícola ganadero. Y volvemos al que te nombré recién. Pepe Mujica, un hombre que venía de un pensamiento de izquierda extremo, llega como ministro de producción, él es ministro de producción de Breyer. Sí, no me acuerdo de qué presidente. Y ahí es donde salta la popularidad, porque hace el plan de ganadería en Uruguay. Y comienza Uruguay, mientras en Argentina el presidente argentino estaba cerrando la exportación de carne, Uruguay estaba ganando mercados de carne en el mundo. Entonces, cuando vos ves, decís, pero que nosotros, que esto, que el otro, y que la culpa es de este, la culpa es del otro. No, la culpa es nuestra. Nunca entendimos qué es lo que podemos producir. Miralo con ejemplo práctico. ¿Podemos producir mejores autos que Alemania? No, no los podemos producir. ¿Podemos producir más petróleo que los países árabes? No, no lo podemos. Y sin embargo, la ganadería nunca a nadie le importó y es el producto de mejor calidad del mundo que podemos producir mundial, y el más barato de producirlo. Porque nadie puede producir carne a nuestros costos. Y en los niveles de calidad, digamos. Larga una vaca ahí afuera y le cría un ternero ahí. Damián, te voy a decir 5 palabras y te pido que me respondas qué significan para vos. Libertad. A un sanmartiniano preguntarle por la libertad. Soy una persona demasiado liberal, yo creo, en cierto punto. No me gustan las prohibiciones. Por ejemplo, siempre digo que prohibir es demostrar que un gobernante no sabe lo que está haciendo. Soy demasiado liberal. Amo la libertad y amo mi propia libertad. Tal vez será por eso que nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca quise ser empleado, por más que he trabajado en relación de dependencia. Amo mi libertad. Amo mi libertad y creo que es el mejor estado, el estado natural del hombre, la libertad. ¿Democracia? Democracia. Sigo creyendo en la democracia. Sigo creyendo en la democracia. Por más que es difícil a veces creer en la democracia, pero sigo creyendo en la democracia. ¿Empatía? Y bueno, es algo que deberíamos practicar un poquitito más los argentinos. ¿Justicia? Te tendría que dividir la palabra en dos. Justicia como valor. Tal vez fue lo que me marcó toda la vida. Siempre fui una persona muy justa y siempre me dolieron mucho las injusticias. Desde muy chiquito me dolieron las injusticias. Ver la injusticia en otra gente. Y después administración de justicia tendríamos que hacer 4 o 5 programas distintos. Sí. ¿Concejal? Concejal es por ahora el objetivo inmediato. Decir, bueno, ¿qué puedo aportar a mi ciudad? Puedo aportar desde un escaño en el consejo, tratar de llevar mis ideas, tratar de hacer lo mejor posible para que San José, para poder volver a tener el orgullo de ser sanjosecino. Gracias, Damián. No, gracias a ustedes. Gracias.